ya con las técnicas conductuales como tal. ¿Ya? A ver, un momentito. Ya. La terapia cognitiva conductual es un tipo frecuente de psicoterapia, donde trabajas con un asesor de salud mental, mejor conocido como psicoterapeuta o terapeuta, asistiendo a una cantidad limitada de sesiones. La terapia cognitiva conductual te ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que puedas visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. La terapia conductual puede ser una herramienta muy útil, ya sea sola o en combinación con otras terapias, para tratar los trastornos de salud mental como la depresión, el trastorno de estrés postraumático o un trastorno de la alimentación. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión abordaremos de manera rápida y sencilla todo lo que debemos saber acerca de la terapia cognitivo-conductual. ¿Listos? Aquí vamos. Objetivo de la terapia. La terapia cognitiva conductual se utiliza para tratar una amplia gama de problemas. Con frecuencia es el tipo preferido de psicoterapia porque puede ayudarte rápidamente a identificar y afrontar desafíos específicos. Generalmente requiere menos sesiones que los otros tipos de terapia y se realiza de forma estructurada. La terapia cognitiva conductual es una herramienta útil para abordar ciertos trastornos, por ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad, fobias, trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de consumo de drogas, trastornos bipolares, esquizofrenia, trastornos sexuales, entre otros. En general, la terapia cognitiva conductual presenta pocos riesgos, pero a veces puedes sentirte emocionalmente incómodo. Esto se debe a que la terapia conductual puede hacer que explores sentimientos, emociones y experiencias dolorosas. Es posible que llores, te angusties o te enojes durante una sesión difícil. También podrías sentirte exhausto físicamente. Algunas formas de terapia cognitiva conductual, como la terapia de exposición, pueden requerir que te enfrentes a situaciones que preferirías evitar, como subirte a un avión si tienes miedo a volar. ¿Qué esperar? La terapia cognitiva conductual se puede hacer de forma individual o de forma grupal con familiares o con personas que tienen problemas similares. Hay recursos en línea disponibles que pueden hacer posible la participación en la terapia. La terapia conductual a menudo incluye aprender sobre el trastorno de salud mental, aprender y poner en práctica técnicas como relajación, afrontamiento, resiliencia, control de estrés y asertividad. Primera sesión. En la primera sesión, el terapeuta típicamente reúne información tuya y te pregunta sobre qué aspectos quisieras trabajar. Probablemente te preguntes sobre tu salud física y emocional actual y pasada para comprender más profundamente tu situación. Es posible que analices si también podrías beneficiarte con otro tratamiento, como medicamentos. La primera sesión también es una oportunidad para que entrevistes al terapeuta a fin de saber si es la persona correcta para ti. Asegúrate de comprender su enfoque, qué tipo de terapia es adecuada para ti, los objetivos de tu tratamiento, la duración de cada sesión, cuántas sesiones de terapia puedes necesitar. Es posible que el terapeuta tarde algunas sesiones en comprender tu situación y preocupaciones y determinar las mejores medidas para tomar. Si no te sientes cómodo con el primer terapeuta que consultas, prueba con otro. Tener una buena relación con el terapeuta es fundamental para beneficiarte al máximo de una terapia cognitiva conductual. Durante la terapia, el terapeuta te incitará para que hables acerca de tus pensamientos y sentimientos y sobre las cosas que te preocupan. No te preocupes, si te resulta difícil hablar acerca de tus sentimientos, el terapeuta puede ayudarte a que te sientas más seguro y más cómodo. La terapia cognitiva conductual suele centrarse en problemas específicos, utilizando un enfoque con objetivos determinados. A medida que avances en el proceso terapéutico, el terapeuta puede pedirte que hagas tareas en el hogar y estimularte para que apliques lo aprendido en tu vida cotidiana. Pasos de la terapia. Número 1. Identificar situaciones problemáticas o trastornos de tu vida. Estos pueden incluir problemas tales como una afectación médica, divorcio, pena, enojo o síntomas de un trastorno de salud mental. Es posible que junto con el terapeuta dediquen un tiempo a decidir en qué problemas y objetivos te quieres concentrar. Número 2. Prestar atención a tus pensamientos, emociones y opiniones en relación con estos problemas.
Una vez que hayas identificado en qué problemas trabajar, el terapeuta te alentará a contarle lo que piensas. Para ello, es posible que debas observar qué te dices a ti mismo sobre una experiencia, tu interpretación del significado de una situación y tu opinión sobre ti mismo, otras personas y eventos. Es posible que el terapeuta sugiera que escribas un diario con tus pensamientos. Número 3. Identificar pensamientos negativos o inexactos, para ayudarte a reconocer patrones de pensamiento y conducta que podrían estar contribuyendo a tus problemas. El terapeuta puede pedirte que prestes atención a tus respuestas físicas, emocionales y conductuales en diversas situaciones. Número 4. Reformar pensamientos negativos o inexactos. Es muy probable que el terapeuta te aliente a que te preguntes si tu opinión sobre una situación se basa en hechos o en una percepción inexacta de lo que sucede. Este paso puede ser complicado. Puede ser que tengas maneras de pensar sobre tu vida y sobre ti mismo de larga data. Con práctica, los patrones de pensamiento y conductas útiles serán un hábito y no deberás hacer tantos esfuerzos para lograrlos. La duración. La terapia conductual generalmente se considera una terapia a corto plazo, que puede llevar de 5 a 20 sesiones. Junto con un terapeuta podrás acordar cuántas sesiones necesitarás. Algunos de los factores a tener en cuenta son el tipo de trastorno o situación, gravedad de los síntomas, cuánto hace que tienes los síntomas o convives con esa situación, la rapidez con la que evolucionas, cuánto estrés estás padeciendo, qué tanta ayuda recibes de tus familiares y de otras personas. Resultados. Es posible que la terapia cognitiva conductual no cure tu enfermedad ni logre hacer que una situación desagradable desaparezca, pero puede darte el poder para enfrentar la situación de una manera más saludable y así sentirte mejor contigo mismo y con tu vida. Si te parece interesante la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Bien, chicos, buenas noches a quienes recién se están conectando. Les vuelvo a enviar el enlace por el chat del Meet. Bien, es el enlace del video. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio ya a las técnicas conductuales propios de la TCC. Bien, recordamos que las técnicas conductuales tienen como objetivo el generar un cambio, pero en las respuestas conductuales, como bien dice su palabra, ¿no? La conducta, el comportamiento. Y esto se va a basar en los principios teóricos del condicionamiento, que esto también lo vimos en la primera clase, ¿no? Recordemos del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante y los principios de cada uno de estos condicionamientos. Bien, ahora tenemos las técnicas operantes que actúan sobre la conducta. Bien, ahora, ¿qué es lo que la teoría menciona? Que estas técnicas, bien, que actúan precisamente sobre la conducta, no tienen en cuenta, otros factores como las respuestas emocionales, las respuestas ambientales, ¿no? O las influencias genéticas, que pueden ser también origen de alguna conducta disruptiva, ¿sí? No necesariamente solo un factor, puede ser la combinación de varios factores. Entonces, ¿qué buscamos aquí con estas técnicas operantes? ¿Aumentar o disminuir o probablemente mantener una conducta en situaciones particulares? Es por ello la importancia de llevar a cabo una evaluación, que eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Es fundamental indagar, obtener información sobre el paciente, sobre la conducta problemática, la historia del problema y cómo impacta este problema en su vida actual en las diferentes áreas del paciente. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros obtenemos toda esta información acerca del consultante, vamos a identificar cuáles son estas conductas que se asocian a los objetivos, ¿sí? De la psicoterapia. Bien, entonces, a través de la evaluación obtenemos indicadores para que precisamente trabajar en estas necesidades
que manifiesta la persona de manera individual. Y de esto también vamos a tener que reconocer, identificar y plantear cuáles son estas conductas meta. ¿A qué conductas yo quiero llegar junto con mi paciente? ¿Qué conductas vamos a disminuir, vamos a eliminar y o aumentar? ¿Bien? Va a depender mucho de la evaluación previa que se lleva a cabo. Dentro de estas técnicas conductuales tenemos el reforzamiento positivo, ¿sí? Que aquí buscamos aumentar o mantener una conducta. ¿Sí? Recordemos que esto también lo vimos un poco de manera general en la primera clase. Con el reforzamiento positivo, ¿qué buscamos? Aumentar la frecuencia de una conducta. ¿A través de qué? A través de una consecuencia. Es decir, cuando yo le presento un estímulo a la persona y esto hace que la conducta aumente, sea más frecuente. Bien, entonces, recuerden, reforzamiento positivo es cuando yo le presento un estímulo. Sí, vimos los elogios, los reforzadores materiales, de actividad. Bien, este tipo de refuerzo aumenta la frecuencia de la conducta deseada. Bien, entonces, vamos a, o cómo va a ser el procedimiento para llevar a cabo un refuerzo positivo. Primer paso es especificar con precisión la conducta que vamos a modificar o la conducta que queremos incrementar, desarrollar. Paso número 2. Vamos a seleccionar qué reforzadores son eficaces para el paciente. Y esto va a ser muy individual. ¿Por qué? Porque recordemos que no todos, o en realidad todos somos diferentes, no somos iguales. Y un reforzador que quizás a mí sí me funciona, puede ser que a otra persona no le funcione. Entonces, yo tengo que, junto con el paciente, identificar cuáles son estos reforzadores que sí me van a funcionar o van a funcionar a mi niño o al adolescente. ¿Bien? Te puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué privilegios especiales te gustaría tener? ¿O qué te gustaría hacer? O alguna otra pregunta que nos permite identificar y seleccionar los reforzadores eficaces. Bien, paso número 3, se administra el reforzador después de que la conducta deseada haya sido emitida. Bien, utilizar también varios reforzadores de los que carezca el sujeto para evitar la saciedad, porque con el transcurso del tiempo, el mismo refuerzo ya no va a tener el impacto que en un inicio tuvo, porque ya el paciente tiene esta saciedad con el estímulo. ¿Bien? Entonces hay que tratar de ir cambiando los diferentes reforzadores eficaces. Bien, ahora, usar reforzadores sociales es útil, sí, pero recordemos que también pueden crear una dependencia, ¿sí? Si un niño está acostumbrado a recibir reforzadores sociales tales como muy bien, buen trabajo, felicitaciones, excelente, eres muy buen estudiante, eres un buen hijo, etcétera. Que claro, se le podemos dar porque eso también reafirma la autoestima, reafirma el autoconcepto, etcétera. Pero si nosotros realizamos el uso excesivo de este tipo de reforzadores, creamos una dependencia. Entonces, hay que tener un poco de cuidado y moderación al momento de usarlos, ¿sí? Y sobre todo también enseñar al niño, al adolescente o a la persona adulta a reforzarse a sí mismo, que no siempre esté a la espera de un refuerzo social, porque nosotros sabemos que no todos van a reforzarnos
nuestra conducta o nuestro comportamiento, ¿cierto? Y si nosotros siempre estamos con ese pensamiento de que alguien tiene que reforzar para yo sentirme bien con lo que hago, va a provocar mucha frustración, ansiedad, dependencia, inseguridad, ¿sí? Quizás por ahí también afecte un tanto la autoestima. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo a lo que yo estaba acostumbrada, al refuerzo social. Entonces, mejor busquemos un punto en equilibrio en donde también le enseñemos al paciente a que se refuerce a sí mismo. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el reforzamiento negativo. ¿Listo? Recordando que también el refuerzo negativo busca incrementar una conducta, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el reforzamiento negativo y el reforzamiento positivo, ambos buscan incrementar una conducta, que es una conducta deseada. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia? Que en el refuerzo positivo yo le presento un estímulo. Tú haces esto, entonces te estoy dando esto. Bien, tú haces tal cosa, te daré tal otro. Bien, entonces realizas un comportamiento deseado y obtienes un estímulo agradable. En cambio, el reforzamiento negativo es cuando también quiero reforzar la conducta, pero en este caso yo retiro un estímulo aversivo. ¿Sí? Lo retiro. Vamos a ver un ejemplo. Una paciente X, ¿sí? Tiene ansiedad al transporte público. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa? Que esta paciente está esperando el transporte público y ya comienza a sentir los síntomas propios de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, pensamientos rumiantes, sensación de ahogo, sudoración, temblor, agitación, etcétera. Bien, todos los síntomas que quizás esta persona manifieste propio de la ansiedad. ¿Por qué? Porque el estímulo está presente. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros eliminamos este estímulo aversivo? ¿Por qué es aversivo? Porque precisamente le causa ansiedad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros eliminamos, la paciente va a estar dentro de lo normal, ¿sí? Es decir, vuelve al estado tranquilo, ya no está nerviosa, ya no está ansiosa. Bien, entonces, cuando nosotros retiramos este estímulo aversivo, hacemos que la conducta vaya siendo un tanto más frecuente. Bien, igual, ¿no? Por ejemplo, vimos el caso de una persona que le es incómodo el sonido del celular cuando la dejan esperando. Bien, entonces yo voy a retirar el estímulo aversivo, que es el sonido incómodo a través de cortar la llamada, ¿cierto? Y esta conducta de cortar la llamada se va a reforzar. ¿Por qué? Porque en una próxima situación, cuando yo escuche nuevamente este sonido, corto la llamada, porque estoy retirando este estímulo aversivo. Bien, tenemos otra herramienta, otra técnica del modelado. Es una técnica muy útil para que la persona, el niño, el adolescente o la persona en sí pueda adquirir nuevas respuestas que quizás están ausentes, ¿bien? Dentro de su repertorio conductual del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar en la técnica del modelado? Paso número 1. Primero, especificar cuál es la conducta final, cuál es el objetivo, qué conducta yo quiero que mi paciente, o bueno, queremos, ¿no? Junto con el paciente,
que se desarrolle y que esté dentro de su repertorio. Paso número 2, vamos a seleccionar la conducta inicial o el punto de partida. Paso número 3, seleccionamos los pasos del modelado. Una vez que ya hemos seleccionado estos pasos, hay que determinar el tamaño de cada uno, ¿bien? Y el tiempo que vamos a permanecer en cada uno de estos pasos. Y también vamos a seleccionar reforzadores que sean eficaces para utilizarlos una vez que el paciente haya cumplido con la conducta deseada, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar que se le está enseñando al niño lavarse las manos. En esta parte donde está el cursor, vemos las láminas, ¿sí? Las láminas o los pictogramas con los pasos, ¿cierto? Con los pasos. Y vamos a ir uno por uno. Paso número 1, paso número 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue a la conducta final. ¿Bien? Y de modo que el niño pueda aprender el lavado de manos de manera autónoma. Listo, entonces aquí es importante identificar cuál es la conducta deseada que vamos a desarrollar y cuál es el punto de partida. Además de eso, seleccionar cuáles son los pasos que vamos a realizar para llevar a cabo la técnica del modelado. ¿Bien? Ahora, tenemos otras herramientas para eliminar o reducir conductas. Y en este caso tenemos el castigo. Castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo es cuando nosotros aplicamos, es decir, le presentamos un estímulo aversivo para que la persona, ante la realización de una conducta determinada, esta pues se elimine. Bien, entonces, en el positivo aplicamos un estímulo aversivo. Por ejemplo, si un adolescente comete un error o una falta grave, discutir, quizás por ahí insultar a uno de sus compañeros, vamos a aplicarle un estímulo aversivo, quizás una llamada de atención, ¿no? Algún estímulo que sea hostil, ¿no? Y que pueda poco a poco eliminar la conducta, ¿no? Claramente, ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tampoco podemos llegar a un punto de maltrato, tampoco el hecho de aplicar quizás algunas conductas que conlleve el sufrimiento de una persona, ¿sí? Tienen que ser dentro de lo posible un castigo que sea sutil, ¿bien? Siempre evitando el maltrato porque pues no es lo que se busca, ¿no? Según los especialistas, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En el castigo negativo es cuando retiramos algo que le gusta al paciente, ¿sí? Que sea de su agrado ante una conducta deseada. ¿Bien? Por ejemplo, si un niño indeseada, perdón, una conducta indeseada. Si un niño comete también una falta, yo voy a retirar el estímulo deseado. En este caso, no juega en su play, en su, no sé, en su tablet o no ve televisión. Estoy retirando algo que al niño le gusta. ¿Por qué? Porque cometió una falta quizás grave. ¿Bien? Entonces, el castigo positivo, yo le presento un estímulo aversivo, una llamada de atención, quizás el que pida disculpas, ¿no? El que realice toda una monografía del por qué no es bueno insultar,
qué sé yo, ¿no? Le vamos a poner un estímulo aversivo, le aplicamos. Y el castigo negativo es cuando retiramos, ¿no? Ya no vas a usar el celular, no vas a salir, no vas a usar el internet, la televisión, etc. Bien, ahora, ¿qué vamos a considerar cuando nosotros aplicamos el castigo? Siempre combinar con la enseñanza. No es que voy a aplicar y ya, sino que aplico y que claro que la persona va a hacer su rabieta, ¿no? El niño, el adolescente, incluso también los adultos van a hacer su rabieta, pero se le va a tener que explicar por qué se está aplicando este tipo de castigo. Bien, ahora, no se debe de llevar a cabo de manera arbitraria, sino que sea contingentemente a la conducta, ¿sí? Tener mucho cuidado al momento de aplicar este tipo de castigos. ¿Qué más? Algo fundamental e importante, no perder la calma, ¿sí? Por eso se busca que el papá, la mamá o la persona que aplique el castigo tenga pues una buena autorregulación emocional, que no tenga problemas de control de impulso, porque si no, pues ello va a desencadenar en otras situaciones a las cuales no queremos llegar. ¿Sí? Entonces, si yo voy a aplicar un castigo, tengo que primero saber qué tanta autorregulación tengo como papá, como mamá, como tutor, como tutora, ¿no? O cuidador, cuidadora, ¿sí? Y el castigo inmediato tiende a ser un poco más eficaz que el retrasado, ¿bien? Según la TCC. Ahora, tenemos también lo que es la sobrecorrección. Es una técnica que se utiliza para que la persona pueda realizar conductas repetidas, que sean adecuadas y que estén directamente relacionadas con la conducta adecuada. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una niña, ¿sí? Que pinta las paredes. Vamos a utilizar la sobrecorrección con ello. A ver, pinta las paredes y tendrá que, junto con la supervisión de nosotros, limpiar todos los garabatos, ¿no? Entonces, mientras que va limpiando, podemos ir explicando el por qué no está bien pintar en esta pared, ¿sí? Sin embargo, sabemos que los niños están en un periodo de desarrollo y puede ser que sea una de las habilidades de la pequeña que quiere desarrollar, ¿cierto? Y no la podemos tampoco limitar. Entonces buscamos una solución. Quizás buscamos papelotes, vamos a pegar en las paredes, en la pared y le explicamos que en esta pared con papelotes sí se puede pintar por tal razón. Sin embargo, en esta otra pared no se podrá pintar porque precisamente se malogra, no sé, se daña, etc. Bien, entonces aquí aplicamos la sobrecorrección, sí, pero también buscamos alguna otra solución que tampoco limite al niño, ¿sí? O a la niña. Bien, también tenemos otro tipo de sobrecorrección, que son conductas que no están directamente, por ejemplo, ¿no? Son conductas que están relacionadas con la conducta indeseada, ¿sí? El caso de una persona que insulta y insulta a su compañero, ¿vean? Vamos a hacer que esta paciente o que esta persona realice alguna conducta repetitiva que esté asociada a no insultar a las personas, ¿no? Por ejemplo, escribir, no sé, 50 veces el por qué no tiene que insultar a las personas, ¿no? O realizar un ensayo del por qué no tiene que realizar eh, insultar a las personas. ¿Bien? En el caso de los niños se puede dibujar, ¿no?
dibujar, no se insulta a los demás, no se golpea a los demás. Bien, entonces son algunas conductas que están asociadas a la conducta indeseada que ha cometido, pero vamos a sobrecorregir ello. ¿Sí? Bien. Por otro lado, también tenemos la extinción, la técnica de extinción. Aquí hace referencia cuando nosotros eliminamos el refuerzo de una respuesta o de una conducta. Primero, vamos a identificar qué está reforzando, qué está incrementando la conducta indeseada del paciente. ¿Eh? Una vez que nosotros identificamos el refuerzo, el estímulo reforzador de la respuesta, vamos a eliminar. Bien, entonces, el no reforzar una conducta a través de la eliminación del reforzamiento va a hacer que dicha conducta eventualmente desaparezca, se elimine. Por ejemplo, un adolescente que tiende a realizar comentarios negativos, comentarios inapropiados. ¿Bien? Entonces, un día están en la mesa comiendo con el papá, la mamá, el hermano y la paciente. Entonces, la paciente aquí realiza un comentario inapropiado, que es una conducta indeseada. ¿Bien? Entonces, el hermano se ríe. ¿Bien? Y eso pues refuerza la conducta. Entonces, aquí hemos identificado cuál es el refuerzo, el reforzamiento, ¿no? Que sería la risa del hermano. Hablamos con los papás, hablamos con el hermano, eliminamos la risa y en una situación similar en donde la paciente nuevamente realice el comentario, entonces el hermano ya no se ríe. Bien, otro día, de la misma manera, no ríe, no se ríe, no refuerza la conducta. Por lo tanto, eventualmente, este comportamiento de la paciente se va a ir eliminando. La frecuencia va a ser menos, ¿sí? Hasta que desaparezca la conducta indeseada. ¿Bien? O también, muy común en los niños, cuando están en la calle con el papá, la mamá, y el niño quiere algo, ¿cierto? Quiere algo, la mamá le dice que no y realiza su rabieta, ¿no? Que tiende a ser común en los pequeños. ¿Qué pasa si yo cedo? Y yo le digo, ya, toma, te voy a dar lo que quieres. ¿Qué sucede aquí? Que precisamente estoy reforzando esa conducta. En una otra situación, cuando la niña quiera nuevamente otra cosa, va a realizar lo mismo, porque sabe que mamá va a ceder, que mamá le va a dar, sí, lo que quiere. Para eliminar esta conducta, tenemos que eliminar el refuerzo. Entonces, la mamá no va a ceder, es decir, ya no le va a comprar en ese preciso momento lo que la niña quiera, ¿sí? Y poco a poco, eventualmente, se va reduciendo la frecuencia de esta conducta hasta eliminarla. Bien, bien chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Todo claro entonces. Bien, vamos a ver un pequeño video y después estaremos abordando la respiración profunda, que es otra herramienta. ¿Bien? A ver.
hablaremos sobre algunas técnicas que pueden serles útiles para modificar ciertas conductas en nuestros niños. Para empezar, ¿qué es una mala conducta o conducta inadecuada? Una conducta inadecuada es aquella que se aleja de las normas convencionales de comportamiento y que aparentemente puede beneficiar a la persona, pero perjudicar a los demás. Por ejemplo, cuando en el salón de clases se establecen lo que son las normas de convivencia y el niño no sigue estas normas o hace conductas contrarias. Estas conductas inadecuadas, en función a la frecuencia, es decir, las veces que ocurre una conducta, pueden clasificarse en excesos conductuales. Son conductas inadecuadas que ocurren varias veces o conductas adecuadas que por su alta ocurrencia pueden llegar a convertirse en inadecuadas. Por ejemplo, levantar la mano para intervenir en clases constantemente es una conducta adecuada, pero que está en exceso. Por lo tanto, se convierte en una conducta inadecuada. O hacer berrinches, que ya es una conducta inadecuada que ocurre varias veces. El objetivo aquí va a ser disminuir o eliminar dichas conductas. Debilitamientos conductuales. Son conductas adecuadas que ocurren con una baja frecuencia. Se presentan por debajo de lo esperado, como por ejemplo las conductas sociales. Y el objetivo aquí va a ser fortalecer y aumentar dichas conductas. Déficit conductuales. Son conductas que, a pesar de ser deseadas, no ocurren, no se presentan en el sujeto, ya que no están en su repertorio conductual, porque aún no las ha aprendido, como por ejemplo lavarse los dientes. El objetivo aquí va a ser instaurar y fortalecer dichas conductas. Ahora hablaremos de algunas técnicas que podemos utilizar para modificar las conductas de nuestros hijos. Como número 1 tenemos el reforzamiento. Esta técnica consiste en que cada vez que nuestro hijo haga la conducta deseada, nosotros le vamos a brindar un refuerzo, es decir, un estímulo que sea de su agrado, lo cual va a hacer que la ocurrencia de dicha conducta aumente. Por ejemplo, si a nuestro hijo le cuesta guardar sus juguetes, cuando veamos que lo está haciendo, podemos reforzando diciéndoles frases como: qué bien ordenas tus juguetes, me gusta cuando me ayudas a mantener el orden en casa. Y podemos darle una muestra de afecto, quizás un abrazo, un beso, una caricia o sonrisas. Como número 2 tenemos el encadenamiento. Esta técnica consiste en reforzar cada parte que compone una conducta compleja, esperando que al final el niño pueda emitir toda la conducta completa. Por ejemplo, cuando los pequeños aprenden a lavarse los dientes, nosotros les vamos a ir enseñando paso a paso. Para ello podemos utilizar apoyos, que pueden ser indicaciones verbales o pictogramas que les vayan recordando al niño los pasos que siguen. Luego estos se van a ir retirando. El objetivo de esta técnica es instaurar nuevas conductas en los niños. Como número 3 tenemos el tiempo fuera positivo. Esta técnica consiste en darnos un tiempo, tanto adultos como niños, para alejarnos de la situación que nos ha provocado malestar y tensión, con el fin de relajarnos y facilitar el diálogo para la búsqueda conjunta de una solución. Aquí es importante que el niño tenga establecido un espacio en donde él pueda relajarse, como por ejemplo el rincón de la calma del cual ya hemos hablado. Y también es importante entrenarlo en el uso del tiempo fuera positivo previamente. Por ejemplo, si vemos que nuestro niño empieza a gritar y a discutir porque no lo dejamos ver la televisión, entonces podemos decirle: Mateo, veo que estás alterado y que estás molesto. Entiendo que es porque no te he dejado ver la televisión. Creo que así no podemos conversar, así que ¿qué te parece si cada uno nos vamos a nuestro espacio de la calma? Y allí vamos a poder respirar, vamos a poder serenarnos, y cuando nos sintamos más tranquilos, nos reunimos para poder conversar sobre lo sucedido. De esta manera, al tomarnos un tiempo de reflexión,
tanto padres como hijos, vamos a poder evitar perder el control de las emociones, que es estallar sin medida, y ser más capaces de abordar y resolver un conflicto de forma positiva. Como número 4 tenemos la sobrecorrección. Esta técnica pretende corregir los efectos negativos de la conducta inadecuada, dejándola igual o inclusive mejor que antes, buscando para ello reparar o compensar algún daño ocasionado por esta conducta. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo ha pintado todas las paredes, entonces le vamos a decir que ahora va a tener que limpiarlas. Y para ello le vamos a entregar los implementos necesarios y le vamos a enseñar primero a cómo hacerlo, ¿no? Cómo limpiar la pared. Luego, mientras él está limpiando, le podemos decir que la pared no es un sitio en donde se pinta. Y una vez que ya ha limpiado todas las paredes, le vamos a indicar un lugar en donde de repente él pueda sacar hojas y ahí pueda dibujar. Y vamos a hacer que esta conducta la repita varias veces para verificar que nos ha entendido. Y así le estamos dando otra alternativa, una alternativa adecuada que puede hacer cuando desee pintar. El objetivo de esta técnica es disminuir o eliminar la conducta inadecuada. Como número 5 tenemos la extinción. La extinción consiste en la eliminación de los reforzadores que premian y mantienen una conducta no deseada. Tiene dos etapas. Durante la primera etapa podemos observar que al retirar el refuerzo, por ejemplo la atención, vemos que la conducta inadecuada va a incrementar tanto en frecuencia, duración e intensidad. Por ejemplo, las rabietas o los berrinches, pataletas se hacen más intensos. Y en la segunda etapa ya vamos a poder ver que la conducta inadecuada va a ir disminuyendo progresivamente. Por ello es importante la constancia, persistencia y paciencia de los padres o maestros para que esta técnica sea efectiva. Ahora que conocen un poco más sobre estas técnicas, espero puedan aplicarlas al momento que se presenten estas conductas no deseadas o inadecuadas en nuestros pequeños. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, no duden en escribirme para poder ayudarlos y orientarlos. Recuerden seguirme en Facebook, Instagram y YouTube como Psicoeduca con Pau. Nos vemos en un próximo. Bien, les envío entonces nuevamente el enlace para que lo puedan visualizar después o lo puedan guardar, ¿sí? El video. Vamos a ver ahora otras herramientas, otras técnicas, en este caso la respiración profunda. Bien, esta respiración profunda nos permite, bueno, a los pacientes, ¿no? Les permite tener la capacidad de autorregular algunos síntomas, ¿sí? Propios de la ansiedad, de la ira, a veces algunos síntomas asociados a la depresión, reduce también la tensión muscular, reduce la fatiga, ¿listo? Y algo que debemos de considerar y también mencionarles a los consultantes es que en un inicio, es decir, en la primera práctica, yo no voy a sentir los efectos de manera inmediata, sino que esto va a tomar unos días. ¿Ven? Por lo tanto, se requiere de una constancia, es decir, ser constante al momento de practicar todos los días esta respiración profunda. ¿Bien? Normalmente son 3 veces al día, quizás durante 1 minuto. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Lo puede hacer echado, como también sentado en una posición cómoda. Va a tener que inhalar por la nariz, retener y exhalar por la boca. Sin embargo, aquí hay 2 puntos importantes. Al momento de inhalar, el aire no se tiene que quedar en el pecho, sino ingresar hacia el vientre.
bien, hacia el vientre, de modo que el estómago se va a expandir precisamente por el aire ingresado. Una vez que ya el estómago esté con todo el aire, va a retener, ¿no? 4 segundos. Y tendrá que exhalar por la boca lentamente. Y la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación. Por ejemplo, si yo inhalé en 4, retengo 4, entonces exhalo en 8. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es lo importante? Ojo, que el aire no se quede en el pecho. Bien, eso es importante. Podríamos usar algunas metáforas, ¿sí? Por ejemplo, con los niños, les decimos, imagínate que tu estomaguito es un globo. ¿Bien? Este globo lo vamos a inflar, pero por la nariz, hasta que tú sientas que el globo va a reventar. Si tenemos un globo a la mano, le explicamos. Bien, hasta que tú sientas que esté como este globo, durito. ¿Bien? Una vez que esté durito, vamos a contar. ¿Sí? Tú vas a poner tu dedito aquí, diciendo la señal de que ya está duro. Contamos 4 segundos con el niño, ¿no? Los 4 segundos. Y vamos a botar el aire por la boquita. Si nos ayudamos de pictogramas, también. Botamos el aire por la boquita, que sea lento, muy lento. Vamos a desinflar este globo, pero muy lento. ¿Bien? Entonces, con esto vamos a enseñar al paciente la respiración profunda. Es una de las primeras respiraciones que podríamos aplicar al consultante. Bien, por otro lado tenemos una respiración, a ver un momentito. Sí, respiración por tensión. Es otra herramienta que también podríamos aplicar a los pacientes. ¿Sí? Vamos a ampliarlo un poco. Listo. ¿En qué consiste? Lo puede ser también echado, sentado, ¿no? Dependiendo del material que tenemos o disponemos dentro del consultorio y también del paciente. ¿Bien? Le decimos que se concentre en el sonido que está escuchando en este instante. Ahora, aquí, ¿qué es importante, chicos? El tiempo y la voz. Si yo le digo a mi paciente, concéntrate en el sonido que estás escuchando en este instante. Ahora respira 3 veces profundamente. Toma aire por la nariz. Eleva su abdomen lentamente. Cuenta hasta 3 y ahora expire lentamente por la boca. Otra vez. Toma aire por la nariz. ¿Ve? Si yo realizo de esta manera, el ejercicio es muy rápido. Estoy leyendo. No vamos a aplicarlo de manera adecuada. Bien, entonces el tiempo y la voz que sea más suave, más lenta, el ritmo también que sea más lento, para que se pueda llevar a cabo el ejercicio. Bien, entonces le decimos, concéntrate en el sonido que estás escuchando en este instante. Tiempo, para que precisamente se concentre en este sonido. Una vez que le damos su tiempo, ahora respira 3 veces o realiza 3 respiraciones profundas. Ya en la sesión anterior o en las sesiones anteriores le enseñé las respiraciones profundas, que es la primera que hemos visto. Bien, entonces el paciente ya sabe realizarlas, ya no le tengo que explicar que el aire tiene que ingresar hacia el vientre, que cuente 4 segundos, que la exhalación sea más larga que la inhalación. Sí, porque ya lo hemos practicado y el paciente fuera de sesión también lo practicó. Bien, realiza sus 3 respiraciones profundas y le decimos, vamos a iniciar los ejercicios de relajación por tensión. Concéntrate
en este momento en los músculos de tus manos. Quiero que hagas un puño con ambas manos. Tiempo. Que estas manos se pongan tensas. Tiempo. Esperamos el tiempo necesario para que realice esta tensión. Muy tensas. Tiempo. Un poco más. Tiempo. Están muy tensas. Tiempo. Ahora suéltalas lentamente. Tiempo. Afloje los dedos de tus manos. Tiempo. Que vaya aflojando cada uno de sus dedos. Ustedes aquí tienen que observar, ¿sí? Observen a los pacientes. De repente por ahí abren las manitos, ¿no? Lentamente, esperen. Y quiero que sientas la diferencia entre tensión y relajación. Tiempo. Le vamos a dar un tiempo para que pueda comparar cuando está tenso y cuando está relajado. Este mismo ejercicio realizamos 2 veces. Ahora quiero que flexiones ambos brazos, como si hicieras un punch. Tiempo. Quiero que sientas la tensión en la unión de tus brazos. Tiempo. Que esos brazos se pongan tensos. Su tiempo. Le damos otra indicación. Muy tensos. Un poco más. Ahora, suéltalos lentamente. Afloja totalmente tus brazos. Tiempo. Suéltalos totalmente, al igual que tus manos y tus dedos. Tiempo. Este mismo ejercicio lo realizamos 2 veces. Ahora, los brazos. ¿Qué dice? Ahora estire sus brazos hacia adelante como si jalara una barra muy tensa. Estira tus brazos, trata de tensarlos, que se pongan tensos, muy tensos. ¿En qué partes ustedes pondrían el tiempo? Le darían tiempo al paciente. En esta parte, en esa sección que estamos en los brazos. Ahora estire sus brazos hacia adelante, como si jalara una barra muy densa. A ver, Miriam, cuando ya tenga tensos sus brazos, ok. Ya, yo puedo decirle, ¿no? Ahora estira tus brazos hacia adelante, como si jalaras una barra muy tensa. Allí, ¿le doy su tiempo? O comienzo inmediatamente, estire tus brazos. Aquí. ¿Le doy tiempo o no? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Sí, ¿cierto? Ahora, estira tus brazos hacia adelante, como si jalaras una barra muy tensa.
tengo que darle el tiempo al paciente para que precisamente estire sus brazos e imagine que esté jalando una barra. ¿Sí? Le doy su tiempo, estira tus brazos, tiempo, trata de tensarlos, que se pongan tensos, muy tensos, un poco más, tiempo. Nuevamente, ahora suéltalos lentamente, aflójelos, siente la diferencia, ¿eh? Tiempo. Lo realizamos 2 veces. El mismo procedimiento con los músculos de sus hombros. Aquí el paciente va a tener que intentar que los hombros toquen sus orejas, ¿no? Que los lleve hacia sus orejas y que pongan tensos esos hombros. Le va a doler, ¿sí? Porque están precisamente tensos. Entonces, que sienta, es el mismo procedimiento y luego va a aflojar sus hombros. Bien, 2 veces. Terminamos con los músculos de los hombros y nos concentramos en el cuello. Le decimos que lleve lentamente su cabeza hacia atrás. Bien, que pueda tensar el cuello en esta posición. Le damos su tiempo. Tiempo, tiempo. Ahora, lentamente, tendrá que llevar su cabeza hacia adelante hasta que su barbilla toque su pecho. ¿Sí? Tiempo. Le decimos que suelte lentamente, que afloje su cuello y que puede realizar círculos lentamente de un lado hacia el otro. Este ejercicio una vez. Los músculos del rostro también, ¿no? Por ejemplo, aquí trabajamos con los párpados, la frente y los labios. ¿Bien? Es el mismo procedimiento. Primero tiene que tensar y después aflojar. ¿Bien? 2 veces. Los músculos de la espalda, una vez. El abdomen, 2 veces. Las piernas y los pies, 2 veces. Una vez que yo ya termine con las piernas y los pies, le decimos al consultante, voy a contar del 1 al 10 y por cada número que vaya subiendo, intenta relajarte cada vez más. Aquí también vamos a tener mucho cuidado con el tiempo. Contamos 1, tiempo, 2, suéltate más, tiempo, 3, relaja aquella parte que aún sientas que está tensa. 4, damos tiempo. ¿Puedo dar indicaciones cortas? Sí. Sí, por ejemplo, suéltate más, te sientes relajado, estás más suelto. Y cuando lleguemos al 10, estás totalmente relajado. Vas a realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Y una vez que termines tus respiraciones, puedes abrir tus ojos. Bien, con esto terminamos el ejercicio de relajación por tensión. Bien, vamos con, bueno, esa es una de las tareas terapéuticas que podemos dejar en los pacientes, en los casos sobre todo de ansiedad, ¿no? O cualquier síntoma que ustedes hayan identificado en el consultante. Pueden ser síntomas físicos, cognitivos, emocionales asociados a la morbilidad. Por ejemplo, no tensión, en cuanto a físicos, tensión, sensación de ahogo, palpitaciones rápidas, sensación de agitación, no sé, temblor en las manos, ¿bien? Síntomas cognitivos que son como los pensamientos, ¿no? No sirvo,
estoy perdida en todo, no avanzo en nada, ¿bien? Síntomas emocionales que son las emociones, tristeza, enojo, miedo, alegría, ¿bien? Entonces, es un registro que se le puede dejar al paciente para hacer el seguimiento. Bien, tenemos otras técnicas, tenemos la técnica de exposición. A ver, aquí, como bien dice su nombre, vamos a exponer al paciente a la situación temida, a la situación ansiógena. ¿Para qué? Para que vaya eliminando poco a poco el nivel de ansiedad. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Paso número 1. Vamos a informar a la persona de las posibles respuestas de ansiedad durante la exposición. ¿Bien? ¿Qué puede experimentar el paciente al momento de estar en la situación ansiógena? ¿Qué síntomas podrían surgir? ¿Qué son posiblemente esos síntomas del registro? ¿Sí? Posiblemente. Paso número 2. Aproximamos al estímulo fóbico de manera simbólica y o real. Vamos a ver la exposición simbólica. Esta es la primera opción de intervención en aquellos casos en los que el paciente aún no se atreve a enfrentarse a la situación real. No quiere tener el contacto directo con la situación que le produce o ansiedad o miedo. Entonces, se podría utilizar representaciones mentales como la visualización, imaginación, recursos visuales como imágenes, fotos, dibujos, estímulos auditivos, videos o la realidad virtual. Es una exposición simbólica también. ¿Bien? Entonces, a medida que vaya disminuyendo la ansiedad, poco a poco se le anima al paciente para que tenga mayor proximidad y manipulación con el estímulo temido, hasta llegar a una exposición real o una exposición en vivo, que la persona toma contacto de manera gradual, ¿bien? Con la situación que le produce un alto nivel de ansiedad. Cuando ya está en contacto directo con el estímulo o con la situación. Bien, entonces aquí la persona debe de mantenerse en contacto con la situación ansiógena, aun cuando se produzca una ansiedad elevada. Si en el caso de que se produzca un incremento importante de ansiedad durante este proceso de exposición, entonces el paciente podrá utilizar alguna estrategia moduladora de ansiedad, que pueden ser la respiración profunda, la relajación, autoinstrucción, distracción, tarjetas de apoyo. Bien, alguna estrategia que le funcione al paciente para modular la ansiedad durante el proceso de la exposición en vivo. Bien, entonces, el psicoterapeuta que tiene que identificar primero el estímulo temido, es decir, ¿cuál es el foco de miedo que tiene mi paciente? ¿A qué le tiene miedo? 2. Las consecuencias temidas. ¿Qué teme el paciente que podría suceder si confronta el estímulo temido? ¿Qué podría suceder? Bien. Paso número 3. Conductas evitativas. ¿Qué hace o qué trata de hacer la persona
para prevenir las consecuencias temidas. Por ejemplo, tenía una paciente que presentaba síntomas ansiógenos cuando estaban en reuniones laborales y sobre todo cuando le tocaba exponer los avances. No recuerdo muy bien, creo que ella estaba en un área de logística administrativa. ¿Ven? Entonces ella tenía que exponer los avances y se reunía con diferentes jefes de otras áreas y con su jefe. ¿Bien? Y es ahí donde se le apagaba la voz, sentía ansiedad, ¿no? Sensación de ahogo, miedo, temor, etc. Entonces, ¿cuáles eran sus conductas evitativas? ¿No? Presentaba constancias de de salud mal, constancias, mejor dicho, conductas evitativas tales como ir al baño, llegar tarde, o decirle a la compañera que ella exponga, etcétera, ¿no? Estas conductas que realizaba y trataba de hacer para prevenir estas consecuencias temidas. ¿Bien? Entonces a ella también se le exponía, ¿no? Es decir, se llevaba a cabo la exposición graduada. Primero con la imaginación, que es la exposición simbólica, ¿no? Vamos a imaginar que tú estás ingresando a la oficina del jefe y vas a tener una conversación. Otro día vamos a imaginar, vamos a visualizar que tú estás ingresando y estás teniendo una conversación con 2 jefes. Vamos a incrementar 3 jefes, 5 jefes, 10 jefes. ¿Ya? Ahora vamos a exponernos de manera ya en vivo, una exposición gradual. Bien, entonces poco a poco, con un jefe, ¿qué le vamos a decir? Trabajamos lo que era el roleplay. Bien, y de esta manera exponemos al paciente hasta que ya se encuentre en la situación real donde se produce la situación, bueno, la ansiedad. ¿Bien? Y también tendremos que identificar cuáles son estos desencadenantes de la ansiedad. Personas, por ejemplo, en este caso los jefes. Contextos, en la oficina, ¿no? En el ámbito laboral. Situaciones que se asocian con el estímulo temido y o que desencadene las respuestas ansiógenas. Bien, entonces en este casito, mi paciente, poco a poco, bien, además de la reestructuración cognitiva que vamos a ver en la próxima clase, técnicas cognitivas, la reestructuración cognitiva, el debate, las autoinstrucciones, el fortalecimiento de la autoestima, de las habilidades sociales, hizo que ya no tenga ese temor al jefe, ¿no? La voz ya no se le apagaba, ya no sentía esta ansiedad, no sentía la sensación de ahogo y fue esto gran parte por la exposición a la cual se tuvo que aplicar con la paciente. ¿Bien? Y también tenemos lo que es la desensibilización sistemática. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Eliminar también la conducta asociada al miedo y los síndromes de evitación. Entonces, aquí se le va a enseñar a la persona una respuesta, una respuesta contraria a la ansiedad. Entonces, luego que nosotros ya conocemos, hemos identificado cuáles son los temores centrales, se les va a pedir que escriba todas las posibles situaciones provocadoras de ansiedad y que vaya describiendo detalladamente en unas tarjetas. ¿Sí? Eso se le deja de tarea. En la próxima sesión, ambos, es decir, el psicoterapeuta y el paciente, revisan esas tarjetas. Una vez que revisamos las tarjetas, le solicitamos al paciente que las ubique, las ordene según el nivel de ansiedad que le provoque y la vaya puntuando. Es decir, revisamos la jerarquía. Y siempre pongo este ejemplo porque es uno de los ejemplos comunes y recuerdo a una de las consultantes que presentaba ansiedad precisamente ella sufrió un accidente de tránsito. Entonces no recuerda cómo sucedió, cómo pasó,
solo, bueno, lo que ella mencionaba es que despierta y ve que está en la clínica, en la clínica con el sonido, con todos los aparatos, que no podía moverse, ¿no? Pero sí solo observaba, escuchaba. ¿Ya? Entonces, eso fue algo que a ella le ocasionó un trastorno postraumático, así fue diagnosticada por el psiquiatra. Bien, entonces hicimos la jerarquía. ¿Por qué? Porque precisamente no le gustaba ir a los hospitales cuando tenía que hacer chequeos anuales o mensuales, no iba precisamente por el temor, ¿no? Que presentaba ante el hospital, ante las ambulancias, etcétera. Bien, entonces vamos a dejarle de tarea de que escriba todo aquello que tiene miedo, ¿sí? Todo aquello en las tarjetitas, que escriba detalladamente. Y después las revisamos y las vamos a ordenar en cuanto a nivel para hacer la jerarquía. Entonces, tengo miedo a los hospitales. Tengo miedo a una intervención quirúrgica, ¿sí? Tengo miedo a las inyecciones, a la hospitalización. Tengo miedo a al tensiómetro. Bien, entonces hacemos toda la lista. Después vamos a poner los niveles. Es decir, ¿cuál de todas estas situaciones te produce más miedo? El que está en un nivel top. La intervención quirúrgica. Entonces, ¿podríamos decir que está en un 100%? Sí. El que tienes menos miedo, ¿ya? Es decir, el que tienes menos miedo que la intervención. Eso quiere decir que sí vas a tener miedo, evidentemente, pero en un menos nivel del 100. ¿Bien? A la hospitalización en un nivel 80, digamos. ¿Bien? El hospital tiene miedo en un nivel 50. Las inyecciones en un nivel 30 y a los tensiómetros tiene un nivel 20. ¿Bien? Puede ser que también tenga miedo a la ambulancia, dependiendo. Una vez que nosotros ya tenemos la jerarquía, vamos a iniciar con la que tiene menos miedo. En este caso, es en un nivel B. ¿Sí? Ahora, realizamos la desensibilización. Relajamos al paciente, que esté en un estado de relajación, que realice sus respiraciones, le hacemos una relajación un tanto guiada para que esté en un estado tranquilo. ¿Bien? Se le pide que visualice la escena. ¿Qué escena? Que le están poniendo el tensión? ¿Sí? Quiero que visualices la escena. Se le enseña al paciente a levantar su dedo índice cuando ya haya visualizado claramente la escena. Que ya pueda utilizar todos sus sentidos, que escuche el sonido, que sienta el aparato en el brazo, que vea el aparato en el brazo, ¿sí? Que pueda utilizar la mayor parte de sus sentidos. Cuando levanta el dedo índice, entonces vamos a dejar que visualice entre 5 a 10 segundos la misma escena. Que vaya manteniendo la visualización con una respiración profunda, porque le genera ansiedad. Para acabar la escena, la visualización, le decimos, ahora deja de visualizar el escenario. Y le preguntamos el grado de ansiedad del 0 al 10, ¿en qué nivel se encuentra la ansiedad?
un nivel 5. Repetimos nuevamente la visualización de la misma escena. Es el mismo procedimiento. Visualiza cuando te está poniendo el tensiómetro. Quiero que observes, que escuches, que sientes. Levanta el dedo índice. Esperamos entre 5 a 10 segundos. Y nuevamente le decimos que deje de visualizar la escena y le preguntamos en qué nivel se encuentra la ansiedad. Un nivel 3. ¿Ya? Cuando en 2 presentaciones seguidas no se experimenta ansiedad, entonces se podría pasar a la siguiente escena de la jerarquía. En este caso, sería las inyecciones, ¿sí? Vamos a ir gradualmente. Yo no puedo visualizar la intervención quirúrgica, todavía no, porque estamos trabajando uno por uno, ¿bien? Por algo se hace la jerarquía. ¿Listo? Entonces, el paciente alcanza en sus presentaciones seguidas en nivel 0. Generalmente se puede utilizar entre 3 o 4 visualizaciones para llegar a esta respuesta. Puede ser masiva, depender mucho de la persona. Bien, vamos a ver un videito precisamente sobre la desensibilización sistemática. Sí, a ver un momentito. La desensibilización sistemática consiste en una técnica que se basa en el principio del contracondicionamiento, por el cual una persona supera la ansiedad desencadenada por una situación o un objeto, aproximándose gradualmente a la situación temida en un estado psicofisiológico que inhibe la ansiedad. A continuación, se dará un ejemplo de cómo llevar a cabo este tipo de psicoterapia. En este caso, nuestro paciente presenta un miedo que consiste en una completa aberración a todo lo relacionado con el área médica, también llamado miedo a la bata blanca. La importancia de este problema recae en las repercusiones que pudiera tener, como por ejemplo, una negación completa por parte del paciente en acudir a cualquier servicio médico, así como un desapego a un tratamiento, o en otro escenario, un diagnóstico erróneo por falta en una exploración física. La terapia de sensibilización consiste en 3 pasos. La primera es explicar al paciente en qué consiste la terapia. La número 2 es la jerarquización de miedos, siguiendo con una terapia de relajación. Y por último, la desensibilización como tal. A continuación, se ahondará en cada uno de estos pasos. Tras haberle explicado al paciente, proseguiremos con la jerarquización de miedos. En esta, haremos junto con el paciente un listado de las cosas que le ocasionan ansiedad con respecto a su miedo. Es necesario ordenar estas de menor a mayor, es decir, primero las situaciones que menos ansiedad le generen y al final lo que le genere una mayor ansiedad. El segundo paso consiste en la práctica de métodos de relajación. Es recomendable que el profesional de la salud le enseñe al paciente algunos métodos sencillos para que éste a su vez pueda practicarlos en casa. Asimismo, puede ser benéfico que el paciente realice actividades artísticas o deportivas para disminuir su ansiedad. Tras haber concluido los pasos anteriores, ha llegado el momento de desensibilizar de su miedo a nuestro paciente. Primero, es importante, antes de empezar con este último paso, que nuestro paciente se encuentre totalmente relajado. Cumplido lo anterior, se comenzará a exponer al paciente a cada una de las situaciones de miedo de su listado, comenzando por la que le genere menos ansiedad. Por ejemplo, comenzaremos con el miedo a pensar en acudir al médico que listó nuestro paciente. Progresivamente, y solo si el paciente continúa relajado, se irá subiendo a situaciones cada vez más estresantes para alcanzar, por último, el miedo mayor. Nuestro paciente va a ir avanzando en su lista. Se expondrá a la espera en una sala de hospital, así como a una entrevista por parte del médico. Para finalizar, el paciente deberá estar expuesto a una exploración física por parte del profesional de la salud. Este era su mayor miedo en el listado. Este paciente debe aprender a enfrentar este miedo con una actitud relajada y sin la presencia de ansiedad.
Es importante que el profesional de la salud esté en todo momento en la terapia, acompañando al paciente, brindándole su apoyo y preparado para alguna complicación. Este proceso culminará en el éxito de la erradicación del miedo a la bata blanca. Es una forma de intervención psicoterapéutica usada en el tratamiento de trastornos de ansiedad y alteraciones psicológicas asociadas a estos. Plantea una especie de entrenamiento en el que los pacientes aprenden a gestionar las emociones producidas por experiencias demandantes, siguiendo una curva de dificultad ascendente, de lo fácil a lo más complicado, adaptándose al progreso de la persona. La desensibilización sistemática parte de la idea de que para superar un trastorno de ansiedad es necesario aprender a afrontar ese malestar, en vez de intentar bloquearlo o escapar de él. De este modo llega la habituación, con la que poco a poco se va desvaneciendo la reacción intensa ante los estímulos ansiógenos. Tal como la propone Joseph Wolf, se basa en el condicionamiento clásico. El principio consiste en que la intensidad de una respuesta como la ansiedad puede ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible, como podría ser la relajación. La aparición de ciertos estímulos fóbicos produce respuesta de ansiedad. De forma conjunta, se pretende provocar una respuesta automática de relajación que interfiera con el malestar del estímulo aversivo. El proceso de desensibilización sistemática generalmente involucra los siguientes pasos. Número 1. Establecimiento de jerarquía de ansiedad. El terapeuta trabaja con el paciente para identificar una jerarquía de situaciones o estímulos relacionados con la fobia, donde cada elemento se califica en función del nivel de ansiedad que genera. Los elementos en la parte inferior de la jerarquía son los menos ansiosos, mientras que los de la parte superior son los más ansiosos. Número 2. Relajación. El paciente aprende técnicas de relajación, como la relajación muscular progresiva o la respiración profunda, que le ayudarán a controlar su ansiedad. Número 3. Exposición gradual. El paciente, en colaboración con el terapeuta, comienza a enfrentar los elementos de la jerarquía de ansiedad, comenzando por los menos ansiosos. Durante estas exposiciones, el paciente practica las técnicas de relajación para mantener su ansiedad bajo control. Número 4. Desarrollo de tolerancia. Con la repetición de la exposición a los estímulos temidos, el paciente desarrolla una mayor tolerancia a la ansiedad asociada. Con el tiempo, la ansiedad disminuye y el estímulo ya no provoca una respuesta de ansiedad intensa. Número 5. Avance en la jerarquía. A medida que el paciente se siente cómodo y menos ansioso en las situaciones menos temidas, progresa gradualmente hacia los elementos de la jerarquía de ansiedad que generan un mayor nivel de malestar. La desensibilización sistemática se basa en el principio de la inhibición recíproca, que sugiere que la respuesta de relajación es incompatible con la respuesta de ansiedad y que la exposición a estímulos ansiosos mientras se practica la relajación puede llevar a la extinción de la respuesta de ansiedad. Esta técnica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de una variedad de fobias y trastornos de ansiedad, y es una de las técnicas de terapia cognitivo-conductual más utilizadas para abordar estos problemas. Es importante que la desensibilización sistemática sea realizada por un terapeuta entrenado para garantizar una implementación efectiva y segura. Para saber más sobre ansiedad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Bien, chicos, entonces hemos visto la desensibilización sistemática y ya para finalizar vamos a ver una de las herramientas que se suele utilizar con los niños, ¿sí? Quizás por ahí lo conocen, es la economía de fichas. Bien, cuando queremos implementar nuevos hábitos o nuevas conductas deseadas en los pequeños. ¿En qué consiste? Bien. A ver, vamos a ampliar un poquito. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades que yo quiero que el niño vaya desarrollando durante el mes, durante las semanas? Por ejemplo, ¿no? Quizás leer un libro, obedecer a mamá, lavarme los dientes, no pelear, bañarme, alguna otra actividad que sea deseado y conversado con la mamá y el papá. ¿Bien? Cuando el niño realice la acción, se le tiene que
poner una carita feliz o una estrellita. Si el niño no realiza la actividad, se le pone una carita triste. Y vamos a tener que plantear el objetivo. Entonces contamos, por ejemplo, aquí 25. Y se le va a dar una recompensa cuando haya cumplido con el objetivo, que son 25 caritas felices. Entonces, este es uno de los formatos que ustedes lo pueden utilizar. También pueden hacer su propio formato, ¿no? Bueno, lo ideal sería, ¿no?, que cada uno realice su propio formato, que es esta tablita, o se pueden guiar de este, donde establecen las actividades y las caritas, ¿no? Las caritas felices, como también las caritas tristes, ¿ya? Su objetivo y cuál va a ser la recompensa, que tiene que ser hablado con la mamá y el papá. ¿Listo? Bien. Es una de las herramientas que se utiliza, pero siempre recordando, el explicar al niño, ¿no?, el por qué es importante que realice esta actividad, ¿no?, esta conducta, porque esto también va a implementar el hecho de concientizar al menor sobre la importancia de ejecutar dicho comportamiento, ¿ya? Y también se va a realizar el hábito para que esté dentro del repertorio conductual del menor, ¿ya? Si hay alguna duda, alguna consulta con relación a las técnicas que hemos visto el día de hoy, les vuelvo a compartir en el chat los enlaces de los videos que hemos estado visualizando durante la sesión. ¿Bien? Son herramientas que funcionan, que ayudan bastante para diferentes casos. Sin embargo, siempre recordemos tener la flexibilidad con los pacientes para también modificar algunas herramientas, ¿no? Es decir, si no me funciona esta, voy a buscar alguna otra herramienta propia de la corriente que me permita trabajar con este paciente en particular, ¿sí? La manera, el modo también va a diferenciarse, ¿no? Yo no puedo trabajar igual cuando trabajo con un adulto a cuando trabajo con un niño, ¿cierto? Porque el niño se va a aburrir, sino que mis sesiones serán más interactivas, jugaré un poco más con el menor, voy a tener intervalos de tiempo para las actividades, los juegos, voy a utilizar otros recursos. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces, si hay alguna duda, alguna consulta, lo resolvemos en la próxima clase, ¿sí? Sería bueno que también lo vayan plasmando por medio del chat, la próxima sesión. Con ello me despido, no se desconecten, ¿bien? Porque nuestro coordinador tiene algo importante que decirles. Y bueno, nos estamos viendo entonces el día lunes a la misma hora. Estaremos abordando el tema de técnicas cognitivas. Vamos a ver algunas otras herramientas muy importantes, muy buenas, que funcionan bastante en los pacientes, ¿bien? En las personas. Con esto me despido, que tengan una bonita noche y ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Le doy